gloria solo a Él. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Confía en su bondad. A veces confundimos su bondad con nuestros caprichos. Pero Él sigue siendo bueno. Así que no confundas, Él sabe lo que es bueno para tu vida. Y aunque no entiendas el proceso, Dios sigue siendo bueno. Porque todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor. Amén. Dios sigue siendo bueno. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Y abriré nuevamente las Escrituras en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, pero esta vez desde el versículo 23. Dice así su palabra. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hasta ahí. Esta palabra está basada en el contexto cuando el Señor Jesús vino a su encuentro. Un hombre rico. Y le pedía qué tenía que hacer para poder recibir la vida eterna. Y en ese diálogo que tuvieron ambos, el Señor le dice: mira, tienes que entregar todo lo que tienes, darlo a los pobres. Y después, ¿sabes qué? Seguime. La respuesta de su pregunta a este hombre rico no le resultó en obediencia, así que agachó su cabeza y tristemente dice la palabra que se fue. Pero a mí no me deja de asombrar, y si bien no lo leí porque es el contexto, dice que el Señor lo miró y lo amó. A raíz de esta secuencia, de este diálogo, el Señor es como que habla en voz alta o piensa en voz alta y dice: ay, qué difícil que es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Los discípulos que escucharon ese pensamiento en voz alta se asombraron y dijeron: ¿y entonces quién?
¿Saben por qué esto? Porque ellos tenían una enseñanza que les habían enseñado sus rabinos y que ellos vivían de estas costumbres en el pueblo y de esta palabra que estaba en la ley mesiánica. Lo dice Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones, que aquellos que obedecen a Dios serán manifestadas en sus añadiduras, también en sus familias, en todo lo que tienen y en todo lo que poseen. Así también los que no obedecen y están en maldición. Entonces ellos bajo este reglamento decían, bueno, los bendecidos son aquellos que manifiestan las añadiduras, porque así lo hemos aprendido. Esto generaba también una cierta mirada distorsionada de las personas que eran pobres. Entonces ellos dijeron, ¿y entonces quiénes heredan? ¿Quiénes son salvos? Nos muestra de que las personas ricas, ellos consideraban que eran las primeras que iban a ser salvas por el Señor. El Señor los mira y ajusta el pensamiento, porque siempre el Señor Jesús no vino a abolir la ley ni lo que hablaba Moisés, porque era palabra de Dios. La vino a precisar de las distorsiones que podían tener humanamente. Él era el modelo, Él vino a precisar y le dice nuevamente, cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos, pero que confía en sus riquezas. El que está apoyado en sus riquezas. Y saben que no dice nunca entrarán, dicen cuán difícil. La palabra nunca marca un jamás, en que nunca va a pasar, en que nadie va a poder lograr que alguien entre. El Señor dice difícil. Por eso cuando ellos empezaron a escuchar esta palabra, se empezaron a autoexaminar y vieron que de golpe le pidió a esta persona que dejara cosas específicas para seguirle. A ellos no, a ellos le dijo, sígueme, y ellos dejaron todo y le siguieron. Entonces el Señor le dice, difícil, no nunca. Y le vuelve a decir, ¿hay algo difícil para Dios? Les está diciendo, los ricos, cuando se les revela, entran. Se puede, no es nunca. Les iba contestando los pensamientos que ellos tenían. Ahora, la religión de aquel tiempo había establecido que los ricos, y manifestaban las bendiciones, tenían la capacidad de la aceptación de Dios, dadas las bendiciones que tenían externas. Y estaba errado. Pero el problema está que en el nuevo pacto, luego nosotros en otras generaciones, los evangélicos, creímos totalmente al revés, que los pobres entraban al cielo. Hicimos algo tan pendulante y tan fuera, tan extremista y tan poco revelador de la verdadera palabra. Y hemos determinado de creer que la persona pobre era humilde. Y a veces los más orgullosos estaban entre los pobres. El problema no está en el dinero que tengas. El problema está en tu confianza. Por eso no es difícil en Dios que la persona que tenga riquezas y no esté confiando en ellas pueda tener una vida plena en Dios. Tampoco es difícil que la persona que no tiene reciba, porque las añadiduras de Dios están para los hijos, porque Él sabe cuidar a sus hijos. Por eso les dijo, Pedro saltó enseguida y dice, mira que nosotros lo dejamos todo, a ver si nos vamos a perder la vida eterna. Eran inmaduros todavía y empezaron a autoexaminarse diciendo, nosotros sí cumplimos. El Señor lo mira y le dice, no hay quien no haya dejado, y empieza a nombrar pertenencias, casa, hermanos, hijos, madre. Le está diciendo, no hay quien haya dejado, no de abandonar, habla de apoyar su confianza. Si tu confianza está apoyada en tus hijos, si tu confianza está apoyada en la familia que tenés, si tu confianza está apoyada en las casas que tenés, si tu confianza está apoyada en las habilidades que tenés, ahí se hace difícil. Pero si lo pones a Él en primer lugar en todo y tu confianza está solamente en Él como el eje de tu vida,
Te pertenece la plenitud de Dios y la eternidad de Dios en todas las cosas. Y dice, ahora en este tiempo, aquel que confía en mí, me pone a mí en primer lugar, no le faltará, sino que se le multiplicará 100 veces más. ¡Qué inversión! 100 veces más la bendición para tus hijos. 100 veces más el poder tener buenas relaciones de paternidad. 100 veces más relaciones de hermanos y hermanas. 100 veces más pertenencias, porque si sabes administrar con Él, Él te puede dar otras pertenencias de casas y cosas, porque lo honrarás. ¿Cómo hemos confundido este mensaje? Y el Señor nos viene a alinear en el día de hoy. ¿Y qué quiero reflexionar? Nuestra confianza tiene que estar solamente puesta en Él. Y no prejuzguemos ni nos equivoquemos. Porque es verdad que es difícil que aquel que tiene mucho dinero, es muy probable de que ese dinero lo haga sentirse confiado. Por eso el Señor nos hace practicar el dar, para desprendernos y practicar esa bendición de confiar y decirnos cada día: Señor, yo me suelto de esto porque creo en ti, solamente en ti, no estoy apoyado en nada más. Te invito a cerrar tus ojos y la pregunta de este día es: ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde están tus fuerzas? ¿En quién te estás apoyando o en qué te estás apoyando? El Señor te dice: si confías en mí, el resultado es 100 veces más ahora. ¿Y sabes qué? La vida eterna. Una eternidad que ya empiezas a disfrutar desde esta tierra, porque la eternidad está en ti. Meditemos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es pertenecer a este reino que no ha sido vencido ni será vencido. Amén. Ya solamente eso le debe dar confianza y seguridad, porque en este reino que es eterno, glorioso y divino. Amén. Tome su lugar, tome su asiento. Damos gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra. Y lo miro a Samuel y me hace acordar a Valentín Barco ahí, que lo largamos a primera y salió jugando, Juancito. Así ya, tipo, tiene cancha ya. Voy a tomar parte de las cosas que íbamos diciendo, pero antes que se me vaya, busque en Proverbios para unirme a lo que iba diciendo mi esposa. Proverbios capítulo 10, versículo 15, Mel, ponémelo aquí en la pantalla. Mi esposa hablaba acerca del relato cuando el Señor dice: cuán difícil entrarán aquellos que la riqueza es su confianza. Bueno, hay veces no confiamos en la riqueza, hay veces podemos poner la confianza en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, pero fíjese, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, el rico se apoya
y tiene su respaldo y hace de la riqueza su fortaleza. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y el desmayo de los pobres es ¿qué? Su pobreza. El pobre ve y dice, ay, la verdad, pues, cada día estamos peor, ¿no? Entonces se desmaya, desvanece, decae, no ve solución, no ve cambio. Y nosotros tenemos que saber, esto es como lo que estaba estableciendo mi esposa, poner la confianza o depositar tu apoyo, tu soporte. Es como cuando una persona, yo estaba viendo un joven que caminaba con su muleta, apoyaba un pie y el otro. Entonces, ¿dónde estaba su soporte? Haciendo fuerza sobre las muletas y la pierna que estaba sana. La pregunta sería, ¿dónde estamos colocando nuestro soporte, nuestra fuerza? Por eso la Escritura nos habla de aquellos que se apoyan en el brazo de la carne, en lo terrenal, en lo humano, en una actitud temporal. Nosotros tenemos que saber lo que es ser un hijo de este Rey glorioso y lo que es este reino al cual nosotros pertenecemos. Esto viene de lo que estuve hablando en la semana, el día jueves, donde nos muestra al rey que va en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 18, donde va a consultar al rey y al dios de Ecrón, a otra nación. Y le salió al encuentro el profeta, y el profeta le dijo a los emisarios, los mensajeros, vuélvanse y díganle al rey de que cómo va a ir a consultar a los dioses, cómo va a ir a consultar a Belcebú, el dios de los Ecrón, y cuando tienen al Dios de Israel. Teniendo al Dios de los cielos, están recurriendo y yendo a otra fuente. Entonces comenzamos a ver de cómo se desvirtúan las cosas. Utilizamos el versículo de Proverbios 11, 14, donde dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo perece, se desenfrena. Ahora, eso es mirar una mirada global, general. Pero también hay que empezar a hacerla micro. Esta vida, la personal, personalizándolo, está con una autonomía o tiene a su Padre Celestial y al Rey de Gloria gobernando sobre su vida. ¿Cuál es su gobierno? ¿Sobre qué está puesta su confianza? ¿En dónde está su apoyo? En el día de ayer me fui un poquito más mostrando cómo la sociedad se está moviendo en una cultura con la ausencia de los padres. Esta cultura donde tenemos ya la generación, no que son hijos, que son padres sin haber tenido padre y sin haber transicionado la etapa de dejar de ser hijo. Hoy ya tenemos a niños que se criaron sin la imagen paterna en su hogar, donde mamá o separada, o el papá abandonó, o el papá dejó la casa. Ayer escuchaba un relato de un joven que estaba comentando cómo tuvieron que hacer un soporte a un papá que era adicto tremendamente a las drogas, y parece que el hijo tuvo que hacer de padre, pero hoy que es padre no sabe ser padre porque no hubo. Esto es lo que ha hecho el enemigo, una generación con la ausencia de la paternidad, del gobierno del padre, la administración de un hogar y una familia. Hablábamos de cómo la sociedad se comporta, y yo hacía un poquito de broma de cómo hoy los chicos cantan el rap. Y de cómo en el rap es casi como que le contesta al otro y lo provoca como diciendo, ¿qué me vas a venir a hablar? Y el otro le contesta y le doblega la apuesta, y parece que se confrontan todo el tiempo. Parece no, se confrontan. Y se lo hace lo que se llama la riña de gallo, donde uno dice una cosa para confrontar al otro y así, porque así ha hecho la sociedad. Y esto es lo que ha hecho el enemigo, la confrontación entre uno y otro.
Y esto ha establecido una cultura. Fíjense que si uno siguiera, yo no soy una persona activa en las redes sociales, nunca tuve un Facebook abierto, ni solamente miro cosas de la iglesia. Pero si uno sigue ciertas cosas, una persona dio una opinión y automáticamente se le viene todo un grupo de personas en contra y otro grupo que va en contra y así. Es continuo el espíritu de conflicto que hay. Las confrontaciones. Y que este le quiere enseñar al otro y decirle al otro porque se ha salido todo de su orden. Ayer uno de los énfasis que decíamos es 3 cosas a las que le huye la gente. 1, a no sujetarse a las reglas, porque esto que pasa en la sociedad se fue introduciendo en la iglesia. Y ayer hablábamos de cómo las situaciones que vemos políticamente en diversos países y en nuestra nación es un reflejo de cosas que acontecen y conflictivamente. ¿Y cómo acontecen esas cosas? Hay veces basado desde ciertas cosas que de pronto pueden tener cierto punto de razón. Pero yo he establecido algo bien claro que usted debe adoptarlo. Que porque tengas razón, nunca te puede llevar a quebrar los principios. Entonces, veíamos ayer cómo socialmente ocurre donde naciones han elegido presidente y nosotros estamos viendo presidente porque hay un descontento, hay una situación de desengaño, de sentirse defraudado por el liderazgo, por las autoridades. Y hemos visto socialmente que eso está ocurriendo no solamente en Argentina. Los países vecinos han elegido, si nosotros miramos Perú, Ecuador o alguna otra nación, a los 6 meses de haber sido elegido, se produjo una revolución y lo derrocaron. Lo mismo, el pueblo han generado conflicto porque hay una rebelión establecida. Y esto no es casualidad que pasa en Latinoamérica, sucedió en Europa, que tiene una democracia más estable, sucede en otros lugares y en otros países, está sucediendo. Nunca Inglaterra cambió tanto su ministro. Unos conflictos tremendos. Países importantes que tienen una tradición y una estabilidad han tenido conflicto. Finlandia, que está posicionado como el país tal vez con la mejor democracia, la mayor integridad, es el número 1 en los servicios sociales, su presidenta tuvo que renunciar por los hechos vergonzosos en los cuales se la advirtió cometiendo cosas. Boris Johnson tiene que asumir ahora unos problemas judiciales acerca de hechos vergonzosos que hizo mientras era ministro y en época de pandemia. No fue solamente Fernandito que tenemos acá, sino en otros lugares también han sucedido. Y no me quiero ir del tema, quiero mostrarte cómo ocurren cosas y se levanta una masa diciendo, bueno, vamos a vivir en una anarquía. Cuidado con ese espíritu. Entonces tenemos que ver porque este espíritu también se ha establecido en la iglesia, en la rebelión contra las autoridades, y es cierto que han ocurrido hechos que han sido de alta corrupción, de vergüenza para la vida cristiana y muchas otras cosas, pero cuidado de que eso el enemigo no lo use como un justificativo para operar de esa manera, en una manera de autonomía, y sin sujetarnos a los órdenes y a los principios. Por eso utilizábamos el versículo del Antiguo Testamento, que simplemente utilicé 2 de lo que dice en el libro de Jueces 17:6 y 21:25, donde dice, en aquellos días, como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Hoy la sociedad se está manejando así. Pero nosotros estamos diciendo, tengo un rey, estoy bajo ese rey, ese es mi rey, ese es mi padre, ese es mi salvador. Entonces, no es solamente decirlo, nosotros tenemos que saber que ese rey representa un reino y ese reino tiene unos órdenes en el cual, y esto nosotros tenemos que establecer. Ayer yo decía 3 cosas.
no sujetarse a los órdenes, a las reglas, porque la persona dice, bueno, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo nos conducimos? Cada uno hace lo que le parece. El segundo punto, huyen frente a una situación que los comprime o que tiene que afrontar ciertas cosas, huyen de la presión. Y tercero, escapan también de vivir una vida disciplinada. Podemos observarlo en hechos pequeños, en hechos grandes, masivamente, personalmente. Se lo pueden identificar de muchas formas. Y esto es un resultado que va con un agravamen. Mientras yo tenía mis 30 años, yo vi en los chicos que venían al trabajo con 17, 18, 20, 21, y de cómo iba un comportamiento, y ese comportamiento trajo un agravamen mucho más grande hoy en día. Donde la persona tiene patrones de conducta porque no se ha criado con un padre. Y entonces no tuvo un padre que le dijo, no hijo, eso no se hace así. No hijo, eso no es de esta manera. No porque mi papá me enseñó o mi papá me dijo o me hablaron. Fíjese que fueron cortándose muchas cosas que el enemigo ha como talado. En lugar de que uno le pueda proveer al otro, fue como una tala que se hizo que desprotegió a la vida familiar y la vida en un hogar. En estos días, para hacer simple un relato, y no me quiero que se me pierdan tantas cosas que voy diciendo, sucedió el asesinato de una niña en la zona sur de nuestra Buenos Aires, 11 años, iba al colegio. Y la niña sufrió el robo de su celular con la mochila y fue tan violento que le produjo un shock. La chica murió y la mataron esos ladrones. Y fue algo muy notorio en estos días. ¿Qué dice el hermano de menor edad que todavía ella y ella estaban viviendo siempre su papá cuidándola y su mamá viviendo en otra provincia? No estamos hablando solamente de un hogar que se divorciaron. No estamos hablando de un matrimonio que se separó y uno quedó por un lado o por el otro. No, la desprotección que toma lugar continuamente. La desprotección a 11 años, 10 añitos, donde esa persona tiene papá y mamá, pero se tiene que conducir huérfanamente, de una manera solitaria. Esto es lo que está produciendo el enemigo en la vida, y esto es lo que está también introduciéndose en una cultura de iglesia donde hay veces no podemos cantar un rap porque no tenemos la habilidad, pero es como que hablamos y cada cosa se torna confrontativa, conflictiva. Porque la persona lo primero que asume es decir, ¿por qué tengo que hacer lo que me dice este hombre que yo tengo que hacer? ¿Por qué me tengo que sujetar al ayo que me pusieron en el racimo? ¿Y quién es el ayo? Y empezamos a confrontar todo tipo de autoridad. Y no me quiero ir porque ese no es mi punto, porque podemos ir al relato que Pablo aclara en las Escrituras que toda autoridad es establecida por Dios. Aún los presidentes, los gobernantes, los senadores. Toda autoridad. Entonces, es fundamental lo que nosotros tenemos que ver, que esto está haciendo un trabajo de socavar la vida en comunión y en unidad, como un cuerpo, como una casa. El enemigo lo que quiere hacer es un hogar en orfandad, donde todos empecemos, en lugar de tener el espíritu de ser uno, traiga el espíritu del individualismo y el sálvese quien pueda. Cada uno que se arregle por lo suyo. Yo no me meto en la vida de nadie, nadie se mete en mi vida. Ese no es el espíritu de una iglesia, de la familia de Dios y del pueblo del Señor Jesús. Jesús no vino
ni tampoco nos guió de esa manera. Ayer yo citaba rápidamente de que cuando los discípulos le hablan de que despida a la multitud porque hacía 3 días que estaban con ellos y que los estaban siguiendo, y Jesús tuvo una expresión, y la expresión es: los veo como oveja sin pastor. Así está nuestra sociedad, pero así nosotros no podemos estar, porque nosotros tenemos al buen pastor, y nosotros tenemos al Rey de Reyes, y nosotros tenemos al Señor de Señores. Así que nosotros tenemos que mostrar lo que es una vida en familia. Y la vida en familia es que nos debemos el uno al otro. Yo sé lo que es criarse en un ambiente donde hay familia y donde otro no tiene familia. Yo recuerdo a mi amigo en la época de lluvia caminar en el agua de la zanja del barrio, y yo tenía una gana de caminar en la zanja, pero a mí mamá me cuidaba de otra manera. Me decía: no, vos no vas a salir con esta lluvia, no te vas a meter en toda esa agua sucia y todo eso. Mi amigo ni se resfriaba, nada, pero él estaba criado por alguien de su familia, que era su abuela, que le prohibió decirle abuela, así que él le decía tía Alicia, para simular la cosa. Entonces, la cosa era que la mamá lo había abandonado, nunca supimos ni quién era el papá, ni la mamá, nada. Era la tía Alicia que tenía, la única familiar, y era criado solo. La tía Alicia se fue a trabajar y andaba solito en la calle. Y podía caminar en verano o en invierno y caminar por las aguas. Y a mí me hubiera gustado caminar junto con él. Me hubiera gustado meter la pata en el barro, pero tenía una mamá que decía: no, esto te puede causar resfrío, te puede agarrar una pulmonía y te puede agarrar tal cosa. Había una casa a la cual me tenía que sujetar. Mi amigo salía con su hondera, hacía así, pum, rompía una lamparita. Nadie le decía nada. Yo agarraba la hondera, tiraba y decían: a Miguel lo vi tirando piedra. Venía a mi casa, me daban una de sopapos. Me decía: vos te estás haciendo loco. Por ahí era una criatura de 10 años. Mi mamá tenía una mano que usted no sé, que parecía que... Sí, un albañil parecía. Imagínese de amasar. Entonces me tenía que mover de una manera diferente. Tenía que operar de una manera diferente. Pero mi amigo anhelaba lo que yo tenía, y a veces a mí me gustaban las cosas que él padecía. Pero él no tenía quien lo cuide, quien lo guarde. Crecimos juntos en el mismo barrio, fuimos amigos, participamos en muchas cosas. Pero una cosa es una vida en familia y otra cosa es vivir como un huérfano. Nombro uno, pero puedo nombrar otros amigos. No era el único que tuve. Pero dentro de todo, lo mal que tenía para esa época, por lo menos tenía a la tía Alicia. Hoy nosotros estamos viendo y viviendo chicos que, debido a una intimidad sexual, produjeron un hijo, pero no quiere decir que sean padres. Tienen el potencial genético de producir hijos, pero no quiere decir que tengan la capacidad o la gracia o el entendimiento de ejercer esa paternidad. Hoy nosotros estamos en la casa del Señor y hablamos de que Él es nuestro Rey y es nuestro Padre. Y que nosotros vemos que personas se conducen de diversas maneras. Uno de los puntos que tenía este mensaje es cuánto nosotros estamos influyendo o penetrando en la cultura de nuestra sociedad o en el ámbito donde nosotros nos movemos. Porque siempre la cultura de la sociedad quiere penetrar la iglesia y traer esas prácticas. Y nosotros nos movemos en círculos familiares, laborales, estudiantiles, geográficos donde vivimos. Y en esos círculos es donde nosotros tenemos que manifestar lo que es la vida gloriosa de los hijos de Dios. Y no traer esas anarquías. Y esto no es para justificar ni nada. Es que eso no proviene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no son los principios de Dios. Pero vayamos a bien clave para introducirme en lo que quiero hablar. En el libro de Primera de Juan,
para darle la pauta y la clave, no solamente de hablar de cómo está la situación, sino de cómo funcionar y quebrar a este sistema. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado, es nacido de Dios. A ver, dígalo conmigo. Es nacido de Dios. O sea, lo que hemos llamado siempre en el ámbito evangélico el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu. Naciste de nuevo a esta vida como un hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y mire lo que dice: y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y que guardamos sus mandamientos. Los contenemos y son los mandamientos que nos gobiernan. Son los mandamientos que nos gobiernan. Nosotros tuvimos una charla con mi esposa, con una persona, y el esposo nos dijo: bueno, la verdad no hemos visto cambio en ella, ¿no? Y entonces yo le digo: pero con lo que hablamos. Y dice: sí, usted lo que le hablaron, ella lo entendió, lo comprendió, cree que es así, pero sigue con la cabeza dura. O sea, sigue con su posición, sigue con lo que cree, con lo que piensa y como lo ve. O sea, no está recibiendo la enseñanza. Porque esto no se trata de información, de solamente acumular un versículo, una información, sino de formación. Que la palabra, que las escrituras, que lo que va recibiendo de las Sagradas Escrituras, usted dice: uy, yo estaba haciendo esto y lo estaba haciendo equivocadamente, me va formando. Me va produciendo los cambios para darme la forma de ese Hijo de Dios, para ir tomando la matriz, el estándar, el modelo de Cristo aquí en la tierra. O sea, cuando vamos citando relatos bíblicos, no es para traer, lo digo de vuelta, información, sino que al recibir esa palabra nos vaya formando. Bueno, sí, yo sé que la Biblia dice esto y aplico esto. El principio de la primicia es el principio de las primeras cosas. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que tiene la preeminencia en mí. ¿Qué es lo que tiene, lo que predomina en mi vida? ¿El daño que me hiciste y que estoy enojado por el daño que me hiciste? ¿O la persona de Cristo dentro mío? Porque si predomina el enojo y mi orgullo porque me tocaste la fibra más íntima y a mí no me toca a nadie, o predomina el modelo de Cristo que me lleva a perdonar a un enemigo, y si esa persona con lo que hizo se colocó un enemigo, no, pero yo no aguanto. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Cuál es el primer lugar, la preeminencia? ¿Cuál es lo primero en nuestra vida? ¿El yo o él? Entonces, los que son nacidos de Dios tienen que cargar la naturaleza de Dios y tiene que tomar lugar el amarnos el unos a los otros. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero viste, cada uno. Cuidado con esas culturas. Nosotros tenemos que saber, es un hermano, es un hijo de Dios. Tiene áreas que todavía, como me falta a mí, cambiar, tratar. Pero ahí lo dice claramente la Escritura. Los que son maduros deben sostener a que es débil. Y debemos tener una casa donde los hermanos uno al otro nos podamos contener y saber que estamos en familia. No que usted se tiene que andar cuidando las espaldas. Usted está en familia. Y cuando se produce una familia, lo que sucede hoy es que somos una familia numerosa y de pronto está el comedor, los comentarios y todas esas cosas. Esa cultura no debe existir entre nosotros.
el viste, el mirá, el que mirá lo que pasó acá. Cuidado, se lo voy a decir claro, pues se lo dije así. El chisme y enredarse en chisme y tener un grupo de WhatsApp, del grupo de WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Y tienen el grupo del subgrupo. Tenemos el grupo del racismo que se llaman las diosas, las grandiosas. El otro se llaman a otro grupito que se salieron de esa y se comentan las cosas por detrás de lo que comenta la líder. Y dice, che, viste que cuando fuimos el otro día, y empiezan, y los otros serían las gran nada más. Y empiezan a moverse de los subgrupos y a meterse en comentarios. Y después cuando le pasa algo a ellos, una familia hace 2 años se nos presentó y nos dice, porque vio cómo es acá, no como el chisme. Ella era la principal practicante del chisme. Cuando le tocó a ella, dijo, vio cómo son acá. Y yo tenía ganas de decirle, vos sos Alberdi, la fábrica de cerámica sos. Pero bueno, vamos a seguir. Me voy a meter en el relato bíblico. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, cuando los mandamientos son los que nos gobiernan, estamos manifestando de que amamos a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. No son como el antiguo pacto, leyes punitorias y no esto, no. Cuando usted tiene la vida de Dios, cuando usted tiene la nueva naturaleza de Dios, no es una ley externa, es la ley de vida que está dentro tuyo. Es la ley de la fe que opera dentro tuyo. Es la ley de vida en el Espíritu, como nos dice en Romanos. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿vence a qué? La palabra mundo no tiene que ver en este caso al planeta Tierra, sino la palabra mundo tiene que ver con el sistema, el cosmos en el cual funciona el mundo. Y ese sistema que le llamamos mundo, el que creó ese sistema autoperjudicial es Satanás, es el príncipe de ese mundo. Pero nosotros tenemos que traer la palabra de Cristo. Vivimos en este sistema, pero no funcionamos bajo este sistema. Nosotros no operamos en ese sistema. Nosotros no tenemos las conductas, las prácticas, las formas, las metodologías de ese mundo. Por eso es fundamental que nosotros debemos despojarnos de toda esa cultura y traer los principios del reino, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en vivir esta vida. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra? A ver, dígalo, ¿nuestra? Léalo bien fuerte. A ver, ¿nuestra? ¿Qué es lo que vence? No es esto. Yo le voy a poner y le voy a hacer. No es sudor de la frente. No es un esfuerzo de decir, bueno, voy a tratar de... No. Es traer la nueva vida, y esa vida me demanda amar a mi prójimo, mantenerme en un orden, traer la vida, la naturaleza de Cristo, que será habitado por esa vida gloriosa en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que traer. Eso es lo que tiene que ser manifiesto. Y esa fe vence al mundo. Cuando usted, de pronto, Satanás te ofrece caminos alternativos.
Cuando el diablo te ofrece los otros caminos y de pronto la Biblia dice, mira, debes mantenerte en fe, debes mantenerte esperando, debes mantenerte... Y de pronto usted dice, no, pero esto es injusto, no, pero lo que me hicieron acá se equivocaron, no, pero esto me hicieron en contra mío, pero esto me... Pero la Escritura dice, mantente confiado. Pero se me levantó una tormenta y esto me va a arruinar. No te va a arruinar nada. Porque en tu vida está el Señor y usted está siendo uno con Él y Él es el que está contigo y mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. Así que usted tiene que empezar a traer los principios de fe a su vida. Separarse sobre la fe. Juan nos da unas 7 características de los nacidos de Dios. Uno, practican no su justicia. ¿No? Porque para esta sociedad, para todos los que hablan a través de Twitter, de los mensajitos, de las confrontaciones, cada uno quiere tener su justicia. Practican la justicia de las Escrituras, no la justicia del ojo por ojo, ni me la hiciste, ni yo me la arreglo. No, la justicia del reino de los cielos acá. Traer esa justicia. Segundo, no practica el pecado. No quiere decir que no peca, no vive, no tiene una práctica continua de pecado. Ama a Dios y ama a los hijos de Dios y ama a aquellos que fueron nacidos de Dios como Él. Entonces ama a Dios y ama a los otros creyentes. 3. 4. Vencen al sistema. ¿Cómo usted pudo hacer? Porque nosotros no estamos dentro de este sistema. Nosotros no somos parte de este sistema. Nosotros no funcionamos en este sistema. El diablo quiere hacerte partícipe de este sistema. Cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, el que el diablo le ofrezca la gloria de los reinos era algo que iba a venir a través de la cruz. Pero el diablo le quiso acortar el camino y le dijo, si vos me adorás, es simple y sencillo, arrodillate, adorame a mí y yo te transfiero la gloria de los reinos de este mundo. O sea, siempre el diablo te va a ofrecer una alternativa. Siempre el diablo te va a decir, mira, podés decir que estas piedras se conviertan en pan. Estaba hablando con mi esposa una palabra y ella me decía, hay muchos que están convirtiendo las piedras en pan. Dígale que está a su lado. Estoy viendo gente que está convirtiendo las piedras en pan. Agarraron la alternativa más fácil. Sí, que las piedras se convierten. La solución rápida. No dijeron, no voy a comer esto. Yo voy a comer solamente la palabra que desciende del cielo. Y aunque ahora tenga hambre y tenga necesidad, no voy a convertir las piedras en pan. Toca al de al lado suyo y dígale, hay mucha gente convirtiendo piedra en pan. Y mírenlo así como... Aleluya. Cinco. El 4 era vence al mundo. El 5 es se guardan del diablo. 6, viven una vida de obediencia. Yo obedezco a Dios, no obedezco a los hombres, a mí. ¿Qué dice la Escritura? El que no obedece a la autoridad que ve, ahí está, me está ayudando a predicar la hermana, menos va a obedecer a la que no ve. ¿Sí? Menos. Y 7, aman la palabra y la oración. Si nosotros cargamos esta naturaleza y vivimos la vida de fe, eso va a romper y va a quebrar los sistemas, o sea, el cosmos, este mundo, y no lo vamos a vencer con fuerza propia. Lo que vence es nuestra fe. Es por la fe. Es a través de la fe que nosotros veremos esa victoria, esos cambios, esas bendiciones en nuestra vida y en las próximas generaciones. La corriente, la metodología, las herramientas que utiliza la sociedad no son las nuestras. Por eso Pablo escribió, las armas de este ejército, la Biblia dice las armas de esta milicia. Yo se lo estoy parafraseando. Las armas de este ejército no son estas.
no son las de este sistema, no son las de este mundo, no son las metodologías de este mundo, no son las formas, las maneras y todas esas cosas. ¿Cómo utiliza las armas de este mundo? Recuerdo hace unos años atrás, soltero, no conocía a Dios, estaba apartado de los caminos de Dios. Y empiezo a escuchar gritos en mi casa y mi mamá, en ese trato, nosotros éramos dos salvajes con mi hermano y mi mamá decía, Josecito, ¿qué te pasó? Y le lloraba a mi mamá así. Y mi hermano había aparecido en paños menores, en calzoncillo, en mi casa le habían robado todo. Todo. Al pícaro lo robaron, así lo agarraron, bajó el colectivo a él y a otro. Y entonces le dice, mi hermano haciéndose el guapo, dice, no tenés un fierro, papi, los voy a buscar. No iba a ir a buscar. El sistema de este mundo, y yo escuchaba llorar a mi mamá y todo eso. Yo estaba redormido así, y escuché, ¿qué son estos gritos? Y cuando me levanto, mi hermano en calzoncillo así, dice, me robaron, ¿no? Y una bronca porque lo habían robado. Y dice, se fueron por allá y los voy a seguir. Y lo habían robado a él y a otro amigo. Bajó del colectivo, bajaron así y de acá lo agarraron, de la espalda, pero los dejaron así en calzoncillo. Te iba a decir otra cosa. Lo dejaron y quedaron sin nada los dos y el otro que era el negro Horacio, un amigo del barrio, los dos completamente. Y justo mi hermano, nos habíamos comprado, habían salido los primeros, sobre todo de cuero, y salió una fortuna, y de milagro mi hermano no lo llevó. Así que nos salvamos, pero mi hermano decía, vamos a agarrarlo. Yo me levanté como si no vamos a agarrar a quien se fueron por allá, nos vamos a meter. Yo no voy a agarrar a nadie, no era muy guapito. Pero ¿cómo íbamos a agarrar si los otros tenían revólver? ¿Por qué no lo agarramos antes cuando te estaban sacando la ropa? Entonces esas cosas de venganza. Me acuerdo una vez que estábamos jugando un partido de fútbol y un amigo mío hace el gol. Y de pronto grita gol, 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 va al centro de la cancha. Nunca había algo igual. Y en el centro de la cancha cayó así. Y cuando cayó desmayado, no lo podíamos revivir. Y nos empezamos a asustar. Y entre todos los amigos lo empezamos a rodear. Y uno dice, el que estaba en el área le pegó un codazo. Entonces mi amigo cabeció, pero le pegó un codazo. Cuando se empezó a despertar, se le empezó a ver la boca, el rostro. Y ahí se armó una pelea hasta que calmamos las aguas. Y cuando vamos hacia que terminó el primer tiempo, el mismo que pegó el codazo, iba un amigo mío, uno de los que jugaba la pelota, y le pega una trompada acá y lo tira al piso, en la nuca, acá, terrible. Se armó una trifulca y bueno, no lo pudimos agarrar, se escaparon. ¿Y cómo era el método en esa época? Éramos un barrio que estábamos acá y el otro barrio estaba a 10 cuadras. Entonces, eran las primeras épocas de los pool, de los billar. Y él dice, nosotros sabemos dónde dónde ellos están, lo vamos a ir a buscar. ¿Cuáles son las armas de esa época? ¿Cuáles eran las herramientas? Nos juntábamos 5 o 6 para ir a confrontar a otro y agarrarnos a trompa. ¿Cuáles son las armas que se utilizan hoy? Leía una historia de que un vecino estaba en su casa y al lado estaba el vecino y entró el perro y le destrozó y le comió cosas al vecino. Entonces agarró el vecino con una escopeta y mató al perro. ¿Qué sucedió? Vino el vecino de al lado, discutió y porque le mató al perro, le pegó un tiro a él. Como la mujer se enteró que el vecino le pegó un tiro a ellos, llamó a los hijos y le pidieron una paliza y le clavaron un puñal y lo mataron. Y después la familia de esta que mataron al esposo, vinieron y la mataron a ella. O sea, el mensaje es simple y sencillo, la venganza. La venganza. ¿Cuándo ocurre la venganza? Cuando no hay ley. Cuando la ley no funciona, yo hago justicia por mis propias manos. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que bien le parezca. Mi madre, italiana, me contó que había un cementerio donde eran los muertos de una familia en los muertos contra el otro.
La vendetta, se vengaron el uno al otro. Todo comenzó por una tontería y se fueron matando de generación en generación. Muerte tras muerte. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no opera la justicia. Mundo secular. ¿Cómo estamos operando nosotros en el sistema del reino? ¿Estamos actuando de esa manera o estamos siendo gobernados? Porque la Escritura me dice claramente que los que aman a Dios, los mandamientos o la vida de Dios no le es gravosa, no le es un peso. Ahora, si usted no nació de nuevo, lo que usted va a vivir es una tradición de prácticas religiosas. Por eso personas dicen, bueno, yo en tu lugar, yo te digo, lo soluciono en 2 minutos. Yo sé que está mal delante de Dios, pero bueno, yo no aguanto. Se justifican. O sea, no son gobernados ni por el Espíritu Santo, ni por la palabra, ni por la nueva naturaleza, porque operan por los impulsos o por los métodos humanos. Vayamos a lo que dice la Escritura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino como son poderosas en Dios. A ver, dígalo conmigo. Poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Para la destrucción de toda fortaleza. O sea, ese poder que se quiere levantar para ponerte un límite, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Que se levantan no contra Miguel, se levantan contra Dios y contra el conocimiento de Dios. Esas maneras de vencer no es a través de sudor de la frente. Cuando el rey envía a los mensajeros a que vayan a consultar a los demonios, a Belzebú, de otro Dios, es porque no estaba teniendo a Dios como su fundamento. No estaba haciendo que Dios sea su Señor y la autoridad sobre su vida. No había fe en Dios. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. No es lo que vence al mundo. Ahora, no lo dice Miguel, lo dice en las Sagradas Escrituras. Lo dice Dios. Lo que va a vencer al sistema, a eso que se está levantando contra ti, contra tu familia, contra tu hogar, contra tus hijos, contra tu descendencia, contra tu economía, se vence con Dios. Y no necesitamos recurrir o buscar o pedir una asistencia del enemigo. No necesitamos transformar las piedras en pan. Necesitamos mantenernos confiados y seguros que Dios actuará. Dios obrará en favor de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que saber que no estamos aquí en una autonomía sin Dios, sin Padre. No, tenemos un rey y pertenecemos a un reino donde este reino jamás fue vencido. Entonces, ¿qué te hace sentir ese? Que vos estás como en una cobertura y vos decís, yo sé que este reino vence al otro. La luz prevalece sobre las tinieblas. La luz vence las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. La luz la pulveriza las tinieblas. En otras palabras, hay que brillar y hay que traer la luz, porque usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Cómo somos la luz si habita Cristo y si la nueva naturaleza de Cristo está en nosotros? Por eso nos muestra las 10 vírgenes que tenían aceite y las otras que se le terminó. 5 sensatas y 5 insensatas. 5 iglesias que tenían una producción de aceite y tenían aceite y el otro vivió con lo mínimo. Usted y yo somos la iglesia y tenemos que tener el aceite para iluminar en este mundo y mostrar que no seguimos la corriente de este mundo y que quebramos el sistema y no utilizamos la metodología de este mundo, sino los principios gloriosos de este reino eterno y poderoso en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Gloria al Señor. Un día íbamos con el auto de mi padre, me detiene la policía. Y nosotros teníamos los papeles en regla, pero sabíamos que nos querían pedir y nos querían decir algo. Y dice, mire, usted tiene acá una situación. Bueno, me acuerdo que me dijo, ponga el freno de mano, me lo empujó y dice, el freno de mano no anda bien, le voy a tener que detener, sacar el auto. Todo el cuento que le hacen, ¿no? Y le digo, no, mire, yo no puedo hacer esto. Y un hermano que iba conmigo de la iglesia me dijo, dale algo y lo solucionamos enseguida. Y digo, no, como yo como cristiano no le voy a coimear a él. No, me dijo, no, coima no, me dijo. No, un regalito para el café, me dijo. Hay gente que le gusta, le cambia el nombre, ¿no? Hay gente que sabe cómo cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de coima, dice, no, le quisimos dar una ayuda, un regalito, porque los muchachos están trabajando y están al rayo del sol, por lo menos se tomen un refresco, ¿no? Y me dice, si no se lo das vos, se lo doy yo, me decía, para que vayan y tranquilos. O sea, hay gente que sabe cómo cambiarle el tema a las cosas, ¿no? Le cambia la terminología, ¿no? Me acuerdo un comerciante que decía, yo no miento, yo digo mentira comercial. Miren, no sabía que existía la mentira comercial, la mentirita roja, la mentirita negra, ¿no? Hay gente que la va acomodando. Y es interesante, hay gente inteligente para truchar las cosas, ¿no? Pero la Escritura dice que el Espíritu conoce todas las cosas. Y es el que discierne todas las cosas. Y es el que sabe todas las cosas, y todas las cosas delante de Él están expuestas. Dígale a alguien, Dios no es burlado. Dios no es burlado. Capítulo 4 de Hebreos, y con esto cierro. Y este mensaje es para vivir la vida victoriosa de los hijos de Dios y no confundir la palabra. Capítulo 4, versículo 11 de Hebreos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Nos demanda a nosotros ocuparnos en entrar, por eso dice procuremos, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Cuando el pueblo de Israel, viendo las obras, viendo el poder de Dios, viendo la mano de Dios, viendo a Dios manifestado, viendo a Dios con poder, arriba la nube y todas las cosas, igual desobedeció. Porque hay gente que dice, Dios, mostrame que estás conmigo. No te tiene que mostrar nada, es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tiene que hoy mostrarte nada. No caigamos en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. Recuerde las 3 cosas que la gente huye. ¿Sí? Una es no sujetarse, huir de la presión y vivir una vida sin disciplina. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra rema, la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es el logos escrito. La palabra viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de filo de aquí y filo de aquí. Que cuando apenas usted con un empujoncito penetra hasta partir ¿qué? ¿Y qué? Y el espíritu. O sea, logra separar la revelación de la palabra, logra dividir aquello que usted cree que decir, no, Dios me habló, Dios me dijo, lo sentí en el espíritu o fue tu emoción. La única manera de describir o sacar a luz si fue un impulso mío o fue la palabra de Dios, es que la palabra penetre. Y la palabra es viva y eficaz y es como espada de 2 filos que separa emociones de espíritu.
Y emociones tienen que ver con alma. Y el alma es gobernada por los sentidos, lo que ve, lo que oye, lo que le parece, lo que piensa la mente. Y el espíritu está conectado con Cristo, con el Espíritu Santo y con la palabra. Divide el espíritu y el alma. Y fíjese que sigue diciendo, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos, lo que está y va por dentro de los huesos y uno un hueso con otro, y es ¿dónde está mi doctora? El ADN, ¿no es así? Ahí en los tuétanos se saca el ADN. ¿Qué es el ADN? Donde está descrito quién soy yo y quién es usted, ¿no? El ADN. Cómo nosotros estamos conformados. Entonces la palabra llega hasta lo profundo de tu ser y de mi ser. Hasta tocar en cómo estoy compuesto usted y yo, hasta los tuétanos. Y discierne los pensamientos y aún con qué intención del corazón hice lo que hice. Entonces necesitamos exponernos a la palabra. Necesitamos abrir la palabra y no solamente hablarle la palabra al otro, exponernos y que esa palabra penetre acá y sea viva y eficaz acá y que penetre y corte hasta lo que tenga que cortar y me va a descubrir si lo mío fue una emoción superficial, porque las emociones no mantienen en el tiempo, o si es realmente una unicidad en el espíritu. ¿Y cómo nosotros estamos constituidos? ¿Cómo estamos formados? Saca luz. Unamos esto, poneme de vuelta primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. El ADN. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. El ADN nació de Él. Nació de Él, tiene el ADN de Él. Todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, que tiene al lado, adelante, atrás, al costado. Ama al que ha sido engendrado por Él. Ahí está nuestro ADN. Nacimos de Jesús. Todo aquel que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el santo de Dios, es nacido. Tiene y nació del Espíritu de Dios. Y es engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. No guardamos una imposición o no guardamos si me veo o no me veo o están los pastores. No, guardamos los mandamientos de Dios. Si nosotros estamos determinados a guardar esos mandamientos y que esos mandamientos sean los que gobiernen y administren y señoreen sobre nuestras vidas. Si la palabra penetra ahora y llega hasta tu ADN, la pregunta sería, ¿está la naturaleza de Dios ahí? ¿Está el ADN que tiene Cristo y como Él es, así somos nosotros? Está la vida de Dios dentro tuyo y dentro mío. Portamos esa nueva naturaleza. ¿Cómo es? Habiendo nacido de nuevo. No solamente con un sentimiento de querer escaparle al infierno o que Dios no me castigue por los pecados. No, la vida de Dios dentro mío y dentro tuyo. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permita, no solamente en este momento, en todo tiempo, el ser gobernado
por la palabra de Dios. El ser gobernado por el Espíritu de Cristo. El que lo que gobierne y señoree y sea lo predominante en tu vida y en mi vida, no sea la conveniencia o lo que a mi parecer es beneficioso, sino ser gobernado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por los principios eternos del Dios de los cielos. Inclina tu cabeza. Y fíjese que la palabra es viva y eficaz y necesita penetrar, necesita meterse ahí en lo más profundo. Y que de pronto, como el dentista empezó a escarbar una carie, salió un feo olor, porque había comida vieja guardada dentro de la dentadura y en la carie. Si la espada empieza a penetrar y salen feos olores, salen olores no gratos, no te detengas, permite, porque el Espíritu viene para limpiar, viene para restaurar, viene para transformar. Y si han salido aromas y reacciones y conductas y patrones mentales que hasta creíste que ya no estaban en ti, este es el momento para permitir que la palabra penetre aún más y vaya más profundo y limpie todo y quite, y el bisturí del Espíritu Santo pueda extirpar y limpiar toda esa zona, quitando toda inmundicia y presentándonos sin mancha delante de Dios. No con una vida religiosa que quiere simular algo, no, la vida genuina, la vida gloriosa, la vida preciosa, porque los que son nacidos de Dios, los que realmente nacieron de nuevo, van a poder vivir la vida. Y esa vida unida a la fe, porque la fe y la vida provienen de ahí, de haber creído que Cristo es el Señor. Y por medio de esa fe y esa vida de fe, se vence, se puede romper, se quiebra al sistema imperante, gobernante, existente en este mundo, en este cosmos, el sistema de este mundo, que te quiere ofrecer la gloria de este mundo, que te quiere ofrecer el facilismo, que te quiere ofrecer caminos alternativos. Pero la Escritura dice claramente: encomienda al Señor, descansa en Él, espera en Él, y Dios hará, Dios actuará. No tomes los caminos alternativos, no estés fabricando pan a través de esa piedra para solucionarla pronto. Espere alimentarse del maná que desciende de lo alto. Reciba ese maná que proviene de Dios, porque no solamente de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Necesitamos el alimento espiritual, necesitamos esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Y para todos los que me oyen y los que puedan ver, este es el momento para que el nuevo nacimiento, y que cargues esta naturaleza para quebrar y vencer aquellas cosas que te parecen imposibles. Solamente es a través de Dios. No es con fuerza de voluntad que se deja el cigarrillo o el alcohol, o porque es una imposición religiosa. No, si tú tienes la nueva naturaleza, no necesitas ni calmante, ni algo que te haga ahogar las penas o cambiar. Tú tienes la vida del Espíritu dentro tuyo. Y como nos dice Pablo, que esta vida gloriosa, el Espíritu vivificante dentro tuyo, el Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la condenación, del pecado y de la muerte. Permite que la vida de Cristo tome lugar en tu vida natural. Y al tener la vida del Hijo, la vida del Padre, la vida Zoe, la vida eterna, todo lo demás es afectado de adentro hacia afuera. Todo lo demás será transformado, no por reglas externas, sino porque tienes el Espíritu vivificante dentro tuyo, y Él
lo cambia todo. Y vas a guardar sus mandamientos. No porque alguien te dijo, no se hace esto, no se hace lo otro. No, porque tú cargas la nueva vida y la nueva naturaleza. Y si hoy la palabra penetra, déjela. Aunque duela, quieres sacar a luz si fueron impulsos emocionales o si es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida. Reciba al Señor como tu Padre, como tu Salvador, y recibe la nueva vida en Cristo Jesús.